Gloria a nuestro Dios eterno, todopoderoso. Le damos toda la gloria a nuestro Rey bendito por la oportunidad y el privilegio que nos da de predicar su santa palabra. Bendito sea nuestro Rey bien amado. Seguimos con la secuencia de el libro de Lucas en el capítulo 4, en el versículo 17. 4:17 del libro de Lucas. Vamos con la segunda parte, que esto predicamos hace una semana, pero quedamos a la mitad. Y ahora vamos en el nombre de Jesús de Nazaret a seguir con esta secuencia de esta poderosa escritura, donde nos dice de esta manera. 4:17 del libro de San Lucas. Dice así la bendita escritura. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Palabras textuales de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí vemos por las 7 razones que Jesús vino a esta tierra. Aquí está la palabra de Dios, donde él mismo está abriendo el rollo, dice aquí, donde el profeta Isaías había profetizado siglos antes acerca de él. En Isaías 61 está esta escritura, fue lo que leyó él, nuestro Señor Jesús. Cuando vino a Nazaret, dice que entró en la sinagoga y empezó a leer al profeta Isaías. Son las 7 razones por las cuales Jesús, la palabra de Dios nos dice en Filipenses de 2:5 en adelante, dice la bendita escritura: haya en vosotros el mismo sentir, la misma actitud, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios ni cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Ahí está la escritura: se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él dejó su trono de gloria. La Biblia dice que él no se aferró a estar en su trono de gloria, sino que él se hizo como uno de nosotros para venir a predicarnos que hay un cielo, que hay un infierno, y las razones por las cuales vino. Una de ellas es dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a los que están atados por alguna enfermedad, por algún vicio, por un mal hábito. Él vino a dar esa libertad. Bendito sea nuestro Dios. Y estamos nosotros en esta oportunidad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, que vino a esta tierra. Gloria a Dios, con ese propósito divino de liberar, de dar libertad a todos aquellos que están bajo opresión, bajo algún vicio, bajo alguna enfermedad. Allí está el Señor Jesucristo. Él vino a sanar también a los que están enfermos. Él viene a poner su mano bendita, su mano sanadora, su mano de poder sobre toda enfermedad, para sanar los cuerpos, y no solamente el cuerpo físico, sino sanar el alma, el espíritu del hombre, porque la Biblia dice que estamos constituidos en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Él vino a sanar totalmente los 3, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, él vino a dar una sanidad completa, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardados irreprensibles hasta cuando venga el Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por ello.
el Rey de la Gloria, vino a esta tierra. En el principio, dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él vino, la luz vino a este mundo, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Por lo tanto, la oportunidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y ahora estas bendiciones, estas promesas son para nosotros. Él nos vino a hacer un cambio de mentalidad, un cambio de sentimientos también, porque Él mismo dice, pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Él dice la palabra de Dios allá en Jeremías 31, ahí la palabra de Dios nos dice que todo mundo iba a la condenación eterna, pero Dios en su grande amor, en su grande misericordia, dijo, voy a hacer un pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel, con los que han de creer. Voy a hacer un nuevo pacto, pondré mis leyes en sus mentes, sobre su corazón las escribiré. Ese nuevo pacto lo confirmó el Señor Jesucristo cuando Él levantó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto que es en mi sangre. O sea que el nuevo pacto es la sangre de Jesucristo, la cual dice la Escritura que nos limpia de todo pecado, nos libra de todo mal, somos justificados por la sangre de Jesús, somos perdonados, somos limpiados por la sangre bendita de nuestro Rey Todopoderoso, porque había una sentencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado siempre está delante de mí. O sea que con nada se puede borrar esa mancha del pecado, solamente con la sangre de Jesucristo de la gloria. Es lo único que puede limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad, de toda contaminación, de todo pecado, es la sangre de Jesucristo de Nazaret. Le damos toda la gloria a nuestro Rey bien amado. El Espíritu del Señor está sobre mí. Sabemos por la Escritura que aquí mismo en el capítulo 4 del libro de Lucas, cuando él tuvo las tentaciones allá en el desierto, tuvo una confrontación con el enemigo, pero la Biblia dice que él fue guiado por el Espíritu Santo de Dios y también dice que la palabra de Dios que fue lleno del Espíritu Santo de Dios y así es como se enfrentó al enemigo, pero cuando regresó del desierto, dice la Escritura que venía en el poder del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto, pero es para las personas que no han visto esto, voy a repetir esto, que Jesús entró en esos tres niveles que también podemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entrar en esos tres niveles. Primero, ser guiados por el Espíritu Santo, que la Escritura dice Romanos 8:26, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Guiado por el Espíritu Santo, primer nivel. Y luego dice que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese privilegio también nos lo dio a nosotros desde el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo de Dios, conforme a la promesa que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos allá en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta donde estamos nosotros. Esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Y cuando vino el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, dice que vino como un grande estruendo. Vino el poderoso Espíritu Santo de Dios y empezó a llenarlos. Esa fue una llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso fue un evento, un gran acontecimiento, que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, empezaron a hablar en otras lenguas, el mundo no lo podía entender, el mundo decía, los que no entienden las cosas espirituales, digo, están llenos de mosto, estos están borrachos porque no entienden las cosas espirituales, pero el que lo entiende
es, para el que lo entiendo, esto es la gloria de Dios. Así que el Espíritu Santo vino y los llenó. Esa llenura fue en ese evento, pero ellos después, en su vida diaria, en su vida cotidiana, siguieron buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios. Jesús nos puso el ejemplo. Ahora, dice la Escritura que Él vino con el poder, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Hechos 10:38, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hace esta declaración. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que el que nos guía, cuando recibimos a Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El que nos guía es el Espíritu poderoso de Dios, para que en el nombre de Jesús ya no nos guiemos por nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, por nuestras ideas o por nuestras buenas intenciones, sino que ahora sea el Espíritu Santo que nos guíe, como dijo Jesús, los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. No los voy a dejar solos, yo me voy, pero les voy a dejar otro como yo. Se llama Espíritu Santo de Dios, los va a guiar, los va a enseñar, los va a consolar, va a liberarlos. Esa es una libertad que Él vino a dar, esa libertad al cautivo. Además dice que les va a enseñar todas las cosas y les va a revelar todas las cosas. Vemos los 7 ministerios del Espíritu Santo de Dios activos aquí en la tierra, en la vida del creyente, de aquel que le ha creído a Jesús, aquel que ha creído a esta bendita palabra. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando hace esta declaración, dice, lo primero que empieza, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esa es una declaración contundente, que ya no es con la guía del pensamiento humano, sino que ahora es con el Espíritu Santo de Dios, con los pensamientos divinos, con el poder bien amado de nuestro Rey bendito. Y dice la Escritura aquí que ellos se sorprendieron cuando dijo en el versículo 4:22 de Lucas, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él empezó a hablarles, pero en el versículo 28 cambió. Estaban primero maravillados cuando Jesús dijo, hoy delante de sus ojos se cumple esta palabra. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué privilegio, que ellos estaban acostumbrados a leer siempre las escrituras. 400 años ahí en las sinagogas, generaciones pasaron y ellos lo mismo, era la misma rutina de siempre, no pasaba nada, aunque leían la escritura, se la sabían de memoria, pero no había poder. Pero Jesús en ese instante dijo, hoy se cumple delante de vosotros esta palabra. Y ellos, dice, se quedaron maravillados. Pero mire, el corazón del ser humano, el corazón del hombre dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Así que el corazón del hombre es muy voluble. Por eso es que necesitamos al poderoso Espíritu Santo de Dios. Él es el que endereza nuestros pasos, toma control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales. Como dice la Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural, humanamente, no puede entender estas cosas de Dios que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que el Espíritu Santo de Dios piensa muy diferente a nosotros, pero cuando nosotros le permitimos que sea Él el que nos llene, que sea el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Él toma control. Y entonces es cuando podemos entender
estas cosas gloriosas que están escritas en esta santa palabra de Dios. Engañoso el corazón, porque el versículo 28, esta misma gente que estaba maravillada al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Pero si apenas estaban maravillados de lo que él estaba diciendo, pero ahora dice que se llenaron de ira. Mire lo que dice el versículo 29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Allí ya querían matar a Jesús, pero Jesús, sabiendo todo esto, dijo, no era el tiempo todavía de nuestro Dios. Y aquí mire lo que dice el versículo 30, algo increíble. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía de nuestro Dios Todopoderoso. Él vino a cumplir una promesa, lo que estaba escrito de él. Pero entonces él apenas estaba empezando su ministerio y ya la gente ya estaba en contra de él. ¿Por qué? Porque no entiende como mucha gente hoy en día no entiende las cosas espirituales. Y a Jesús lo toman como algo secundario, como que mucha gente dice que fue un profeta solamente, otros dicen que pues sí vino a esta tierra, pero aunque sepan la escritura, no le obedecen. Y Jesucristo dijo que los que le obedecen son sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les digo. Esa es la grande diferencia en creer en Jesús, en el pensamiento solamente, porque toda la gente dice yo creo en Dios. Es más, se atreven a decir yo creo en Dios a mi manera. Y no es a la manera de las personas, es a la manera de cómo está escrito. Es a la manera de Dios. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. No es según nuestras costumbres, nuestras tradiciones, lo que nos han heredado los ancestros, no es así. Es conforme lo que dice la bendita palabra de Dios, porque aunque no lo entendamos, pero le obedecemos. Porque muchas personas pues decimos esto, ¿verdad? Porque lo leo y lo creo. Y no es por lo que veo, sino por lo que leo es que yo lo creo, porque eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. Vamos a enfocarnos de las 7 razones de las cuales dijo Jesús que vino, donde la palabra de Dios nos dice a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar libertad a los cautivos. A los que están atados, a los que no pueden salir de un vicio, a los que tienen enfermedades incurables y más los que son enfermedades mentales, esquizofrenia, el estrés, la angustia, que toda esa enfermedad mental, Él vino a dar esa libertad a los cautivos. ¿Cuándo fue cuando Jesús hizo eso? Cuando la palabra de Dios nos dice que cuando Él iba a la cruz del Calvario, le pusieron una corona de espinas y de los 7 lugares que derramó su sangre nuestro Señor Jesús, Él vino a dar esa libertad, esa sanidad a toda enfermedad mental. Cuando le pusieron la corona de espinas, esa sangre interna derramada allí en su cerebro, en su mente, Él estaba dando esa libertad al cautivo. Esas enfermedades mentales vinieron a ser libres, y yo declaro en el nombre de Jesús que esa palabra viene para todo aquel que tiene una enfermedad mental. Dios vino a dar libertad a los cautivos, y lo vemos en la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de San Marcos. Capítulo 5 del libro de San Marcos, vemos la escritura como este es un ejemplo de que Él vino a dar libertad a los cautivos. Esas enfermedades, como dice, enfermedades de nerviosismo, enfermedades mentales, el estrés, la angustia, preocupación desmedida, todo lo que es mental, Él vino a dar esa libertad. Capítulo 5 del libro de Marcos, mire lo que dice la bendita escritura. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Él tuvo que atravesar todo el mar de Galilea para ir a libertad a una sola persona. Él estaba haciendo milagros, él estaba haciendo prodigios, maravillas, sanando a todos los que andaban con él, a los enfermos, la multitud que lo seguía.
Dice la Escritura que él sanaba a todos. Nadie se quedaba sin su sanidad, pero lo seguía una multitud. Pero mire, por una persona, porque para Dios un alma vale muchísimo. Por una persona dice que atravesó el mar de Galilea y fue a la región de Gadara. Era una región de los gentiles, ni siquiera eran judíos, era una región de gentiles, porque él vino a dar libertad tanto a judíos como a gentiles. Él no hace acepción de personas. La Escritura nos dice en el capítulo 2 del libro de Efesios, bendito sea nuestro Dios, que él vino a quitar la pared intermedia de separación de judíos y gentiles. Recuerde que él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron. Ahí entramos nosotros como pueblo gentil, que él nos adoptó como hijos suyos. Bendito sea nuestro Rey. Somos injertados, dice la bendita Escritura, al tronco que es Israel. Nosotros somos injertados a esas ramas, así que las mismas promesas para el pueblo de Israel también son para nosotros. Vino a la región de Gadara, región de los gentiles, por una sola persona. Así que vamos a seguir capítulo 5 del libro de Marcos en el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Recuerde, él vino a dar libertad a los cautivos. Gloria a Dios. A los que están atados, a los que tienen enfermedades incurables. Él vino a desatar todo eso. Él vino a derrotar al enemigo y a los demonios en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, que el Señor los reprenda. Dice el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun sus cadenas. O sea que humanamente no podían atar a esta persona, no podían controlarlo en lo humano, porque hay enfermedades que ni con medicina ni con nada no se puede, porque son espíritus inmundos. Y es lo que dice la bendita Escritura aquí, que ni aun con cadenas. Versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. No había nada en esta tierra que pudiera dominar a este hombre. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Imagínese un hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, el enemigo tomando control de esa persona. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que él vino a dar libertad a los cautivos. Gloria a Dios por él. Dice la Escritura, cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Los demonios reconocen cuando alguien tiene la unción, cuando alguien tiene el poder de Dios, ellos lo reconocen. Aquí está una prueba clara, que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo lo reconocieron? ¿Cómo mejor ellos reconocieron quién era Jesús, quién era el Altísimo, quién era el poderoso que vino a esta tierra? Y los fariseos, los escribas, los doctores de la ley no lo conocieron, los que sabían la Escritura. Ya vimos que quisieron despeñarle, pero ellos sí, dice que usando el cuerpo de este hombre, dice que se arrodillaron delante de él. Se arrodilló este hombre, pero eran los demonios que se estaban arrodillando delante de él. Al principio de esta prédica, vimos que ante él se va a doblar toda rodilla. ¿De dónde? De los que están en los cielos, los serafines, querubines, arcángeles, ángeles, allá en el cielo, doblan su rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la tierra es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo la que dobla su rodilla ante él. Y dice, y debajo de la tierra, ahí están las huestes espirituales de maldad, están los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Ahí están doblando su rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. Allí toda enfermedad también se dobla ante nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que impida
la bendición para tu casa, tu familia, se dobla ante el Rey de la Gloria, se dobla ante nuestro Señor Jesucristo, así como se arrodilló este gadareno, toda enfermedad se dobla. No hay enfermedad que no pueda nuestro Dios, porque la Biblia dice que nada hay imposible para Dios. De nosotros basta creerlo, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que le pidiereis al Padre en el nombre del Hijo, el Hijo lo hará, para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. No hay poder que detenga a nuestro Dios. Él dice, desbarataré cerrojos de hierro, cadenas de hierro, puertas de bronce. No hay nada que impida el poder de Dios. Él lo puede hacer. Porque en una ocasión Jesús dijo, ¿crees que yo puedo hacerlo? Claro que sí, Señor, tú puedes hacerlo. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo, lo que ya está escrito. No estamos declarando algo que no está escrito, sino lo que ya estableció en esta bendita palabra nuestro Rey de la Gloria. Toda enfermedad se va ahora mismo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, porque a eso vino Él, a dar libertad a los cautivos, a los que le amamos, a los que le obedecemos, a los que creemos en este bendito evangelio, en esta poderosa palabra, que no del labio solamente, sino lo creemos con el corazón. Bendito sea nuestro Dios. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro. Mire, los demonios son los que conjuran. Todo aquel que hace exorcismo siempre dicen, te conjuro. Todos brujos, hechiceros, todos ellos siempre usan esa palabra porque es demoníaca. Te conjuro. Nosotros no usamos esa palabra, usamos libertad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros decimos, te ato en el nombre de Jesucristo, porque lo que atemos en la tierra será atado en la tierra, pero los demonios, todos los que son brujos, todos los que son hechiceros, todos ellos que hacen santería, males enterrados, muñecos alfilereados, las cartas, lectura de mano, el horóscopo, todo lo que no le agrada a Dios. Y es más, hasta los tatuajes, todo eso que no le agrada a Dios, todo eso es satánico, lo dice la bendita palabra de Dios. No te harás ningún rasguño, ninguna marca en tu cuerpo. Recordemos que el cuerpo Dios lo diseñó así, como templo del Espíritu Santo de Dios. Es más, el apóstol Pedro dice que esto es un tabernáculo santo, así como el tabernáculo se levantó en el desierto por medio de Moisés, dirigido por el Rey bien amado Jesús de Nazaret, porque Él es desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés cómo hacer el tabernáculo, que estaba constituido como el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y así está constituido nuestro cuerpo como espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Así que el apóstol Pedro dice que nuestro cuerpo es un tabernáculo. Bendito sea nuestro Dios. Así que tiene que ser santo. No ponemos ninguna marca, ningún rasguño. La Biblia dice que ya tenemos las marcas del Señor Jesús y esas son marcas internas. Esa es la marca del Señor Jesús, la cual nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, pero no es por fuera. Es por dentro donde Él ya nos tiene marcados. Desde Cantares dice la Escritura, ponme como un sello en el corazón. Así que es en el corazón donde nosotros tenemos las marcas del Señor Jesús, donde le pertenecemos al Señor Jesucristo, donde Él mismo dijo, allá en San Juan 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Oyen mi voz y me siguen. Por las marcas que tenemos de Él, ya sabemos que le pertenecemos al Señor Jesucristo. Ya no le pertenecemos al enemigo, ya no le pertenecemos al mundo, sino que ahora le pertenecemos al Señor Jesucristo para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura. Ya no le pertenecemos al enemigo. Dice que la Escritura que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amor, del reino de Satanás, del enemigo, al reino de su Hijo amado. Ahora ya estamos en Él, con Él y para Él.
Bendito sea nuestro Dios. Y también dice, ya fuimos rescatados también del mundo. Ya no estamos conforme al sistema del mundo. Ya no seguimos conforme a la corriente de este mundo. Como dice Efesios 2, que antes dice, por nuestra ignorancia, seguíamos igual como la corriente de este mundo. Y como consecuencia de eso, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, que nos salvó, dice la bendita palabra de Dios en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia. Oiga bien, en el lavamiento, número 1, en la regeneración, número 2, y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Por eso entendemos las cosas de Dios. No nos aburre la palabra. Esto es una delicia. Esto es una luz que nos alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por eso nos deleitamos, nos gozamos en esta bendita palabra, lo que el mundo le aburre. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, empieza desde el versículo 15, ahí dice, hijitos, miren, nos habla hermoso, nos habla muy tiernamente la palabra de Dios para que entendamos, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a decir qué es lo que hay en el mundo, empieza con una lista, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo esto va a pasar. Todo esto se va a acabar, dice la bendita escritura. Lo único que permanece para siempre es Dios y su palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así que ahí es para que nosotros reflexionemos, meditemos, analicemos en esta bendita palabra, para que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. El apóstol Santiago lo dice muy claramente, capítulo 4, versículo 4, donde dice, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Él va más directo, va más claro, que dice que si alguien ama al mundo, es enemigo de Dios. Así que no queremos ser enemigos de Dios, mejor como dice el capítulo 15 de San Juan, que somos amigos. Amigos, dice, ya no los voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les digo. Si le obedecemos, nos convertimos en amigos. Imagínense, no es que nosotros subamos a Él, sino que Él bajó hasta nosotros para decirnos amigos. Esto es glorioso. Esto es bendito. Alabado sea su santo y bendito nombre. Versículo 8, estamos en el capítulo 5 del libro de Marcos, donde él vino a dar libertad a los cautivos, y esto fue un grande ejemplo que él plasmó en esta santa palabra. Y entonces dice, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Algunos dicen que para una legión en el ejército romano hay varias versiones de ejércitos de otros países, pero el ejército romano son 6,000. Imagínense, 6,000 demonios dentro de esta persona. Estaba atado completamente. Para Dios no hay nada imposible. Toda esa gente que ha ido con brujos, con hechiceros, que le han le han hecho, como digo, lectura de cartas, todo eso. El Señor vino a liberarnos de todo eso. Mucha gente cree en el horóscopo y la Biblia, en la Biblia aparece que el horóscopo tampoco es de Dios, porque la escritura nos dice muy claramente que hasta en el altar de Dios estaban los signos del zodiaco, pero cuando vino un rey de Judá, él vino y quitó todo eso. ¿Por qué lo quitó? Porque todo eso no le agrada a nuestro Dios Todopoderoso. Así que hoy
mucha gente va a quedar liberada. Bendito sea nuestro Dios. Porque hablo yo, no, porque la escritura es la que corre los aires. Dice la Biblia, velozmente corre tu palabra. Y Él envía su palabra y es hecho. Es la palabra de Dios que es la que nos da libertad. Bendito sea nuestro Dios cuando viene con esa unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Versículo 11 dice la escritura, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en hecho. Mira así, rogándole al Rey de Gloria. Ellos reconocen quién tiene la unción verdadera de nuestro Dios. El enemigo y sus huestes de maldad saben quién es de Dios y quién no es de Dios. Aquí está claramente la escritura. Y luego Jesús les dio permiso. O sea que el enemigo y sus demonios no tienen permiso, sino si un siervo, una sierva de Dios, llenos del Espíritu Santo, le pueden dar órdenes. Aquí está la bendita escritura. Ellos tiemblan ante su palabra. Los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Cuando hay un siervo, una sierva de Dios, ungidos, llenos del Espíritu Santo de Dios, ellos reconocen quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Quién está fingiendo? ¿Quién nada más tiene la apariencia? Ellos lo reconocen. Por eso es bien importante ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria al que vive por toda la eternidad. Y luego Jesús dice el versículo 13, les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Mire qué fuerza, esa legión a 2000 cerdos, ellos sí los destruyeron completamente, pero este hombre quedó completamente libre. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, porque ellos no entendían las cosas espirituales, así como hoy en día sigue esto en la vida diaria, en la vida cotidiana, que una persona que no conoce la palabra, que no se ha entregado a Jesús, que no le obedece, les da miedo. Le dicen el diablo, los demonios, ay, no digas eso. ¿Por qué? Tienen miedo. Cuando Jesucristo nos dijo allá en Lucas 10, del 17 en adelante, cuando dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero por ustedes no se preocupen por ustedes. Mire, para ustedes yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará, nada les dañará. Allá en San Marcos capítulo 16, en el versículo 17, dice, al que creyere, 16 empieza de San Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sigue diciendo la escritura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús. Por eso lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo de la gloria. En mi nombre, en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes y no los morderán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una promesa de nuestro Rey, que Él ya pagó el precio. Cuando Él dijo, consumado es, el velo se rasgó de arriba abajo, hecho está. Entonces dice la bendita escritura que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Allí le quitó la llave a Satanás, a la muerte. Por eso es que la muerte, el enemigo, ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Por eso dice la escritura que con Cristo somos más que vencedores, somos victoriosos por medio de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estamos en victoria, somos libres en nuestro Señor Jesucristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mi posición en Cristo es que Él me ha puesto en los lugares celestiales juntamente con Él. Efesios 1:3. Ahí está muy clara la palabra de Dios, donde nos dice que Él nos ha puesto en autoridad juntamente con Él. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso, nuestro Rey bien amado en su grande amor a la humanidad.
Él vino y no solamente vino a darnos salvación, sino vino a darnos ese poder para reprender, atar toda obra del enemigo en el nombre de Jesucristo de la gloria. Pero esta gente, mire lo que dice, que el hombre natural no puede entender estas cosas. Se espantaron. Y dice en el versículo el 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron, se espantaron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Mire, sentado, ahí estaba el que había sido endemoniado. Ahí estaba enfrente de Jesús, ya liberado, porque a eso vino Jesús. Su poder sigue vigente hasta el día de hoy, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, si quieren notar esa escritura, es contundente. Él sigue siendo el mismo. Su poder sigue hasta el día de hoy, por los siglos de los siglos. Para Él no hay nada imposible. Bendito sea nuestro Dios en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Así piensa el mundo, así piensa la gente, que solamente le interesan los bienes materiales, no le interesan las cosas espirituales. Aquí está la palabra de Dios. No solamente le dijeron vete, sino hasta dice le rogaron. O sea que rogarles, le gritaron, le dijeron, ya no estés aquí, bueno, nos vas a dejar pobres, porque mucha gente se va por lo material. Le interesa mucho lo material, el corazón está inclinado a lo material, le interesaron más los cerdos que se despeñaron que el hombre que había sido liberado. Por eso, como dije al principio, un alma para Dios no tiene precio. La Biblia dice que fuimos comprados a grande precio, no con perlas, no con piedras preciosas, no con oro, no con plata, sino con la sangre bendita de Jesús. Tú vales mucho para nuestro Rey. Es un valor incalculable. No hay precio. La sangre de Jesús no tiene precio. Eso es lo que valemos delante del Padre bendito celestial. Valemos la sangre de Jesucristo como este hombre. Lo material pasa a segundo término, para que lo material no esté primero en nuestro corazón. Porque cuando está primero lo material, entonces se vuelve idolatría. Cuando anteponemos todo lo que anteponemos antes de Cristo, antes de Jesús, eso es idolatría. Por eso demos la prioridad a nuestro Dios, como Él dijo, el mandato divino. Amarás a tu Dios primero, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Primero a Él, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya lo demás te vendrá por añadidura. Eso es lo que dice la bendita Escritura, poner a Dios primero en todo tiempo. Ya lo material, eso es secundario, pero Dios le está hablando a mucha gente en este tiempo a no poner la mirada como esta gente que puso la mirada en lo material, y a Jesús no lo quisieron. Al contrario, le dijeron vete, lo corrieron de ahí a Jesús porque le interesaba más lo material, el dinero, las posesiones. ¿Qué es lo que antepones antes de Dios? Ahora es el tiempo, es el momento de dar esa libertad. A eso vino Jesús, a dar libertad al cautivo, al que está aprisionado, al que está atado, al que está encadenado, al que está en prisiones. Porque aquí la Escritura también nos dice que Él vino a dar libertad a los presos, apertura de la cárcel, a los que estábamos antes, que estábamos tras esas rejas, que el enemigo nos tenía presos, nos tenía cautivos, nos tenía secuestrados, pero para eso apareció el Hijo de Dios. Jesús en la cruz del Calvario, ahí pagó nuestro rescate, dice la Biblia. Él pagó el precio por nosotros. Ahora ya no le pertenecemos al enemigo. La Escritura nos dice, Colosenses 2:14, y anulando el acta, mire, el acta de los decretos que estaba en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí clavó el Señor
todo eso, cuando le pertenecíamos al enemigo, había un documento que le pertenecíamos al enemigo, donde Jesucristo nos rescató. Dice la Biblia, Él pagó el rescate por muchos. Eso es lo que dijo el mismo Jesús, que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir y a dar su vida por el rescate de muchos. Él nos rescató del reino de las tinieblas, el enemigo nos tenía secuestrados, Él pagó el rescate por nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Ahora ya somos libres en Cristo. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Él ya nos ha hecho libres. No regresemos nosotros atrás, sino que la Biblia dice: ninguno, Lucas 9:62, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar en el reino de los cielos. Y Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino que por fe seguimos adelante en el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo que nos da la fuerza para seguir adelante, para creer a esta bendita palabra, para que lo material pase a segundo término. Es bueno porque el libro de Eclesiastés dice que el dinero sirve para todo, pero primero es asunto del corazón. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Primero, gloria a Dios. Yo sé que muy pocos van a entender esto, pero y no es fanatismo, no es religiosidad, le aseguro que no, es asunto del corazón. Todo aquel o aquella que está enamorado de Jesús me va a entender esto. Bendito sea nuestro Rey. Y mire lo que dice, sigue diciendo aquí la Escritura. Bendito sean. Y comenzaron, el versículo 17, íbamos, cuando dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Por lo material. Versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mientras el mundo que no entendía las cosas espirituales le rogaba que se fuera Jesús, el que había sido liberado, que ya había entendido la bendita Escritura, había entendido el poder de Dios, él le rogaba estar con él. Y así hay mucha gente anhela la presencia de Dios, quiere estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Anhelamos su presencia, anhelamos estar con Él porque lo amamos, pero la gente que no lo ama, mejor dice, ay, será por otra ocasión, ay, si tengo tiempo, si puedo, y le dan prioridad a otras cosas que a la palabra, a la presencia de Dios. Pero este hombre, ya liberado, él le rogaba estar con él, le rogaba estar en su presencia. Pero mire lo que le dice Jesús, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea que lo que Dios ha hecho con nosotros, dice la Escritura que nosotros tenemos que contarle a los demás. Por eso es que Pablo en Romanos 1:16, él mismo dice, y lo seguimos diciendo nosotros, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, al judío, al griego, o sea, al judío y al gentil. O sea que de estos dos tipos de personas, judíos y gentiles, no, al que ya creyó en Cristo, al que ya ha saboreado las delicias del Espíritu Santo, no podemos negar, como dijo el apóstol Juan, no podemos negar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, no lo podemos negar. No nos avergonzamos del evangelio porque es poder, es potencia de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Este hombre fue liberado y Dios lo hizo un gran evangelista. En Decápolis andaba en las ciudades predicando la bendita Escritura, cómo Dios transforma la maldición, Dios la convierte en bendición. Él levanta al pobre del polvo, del muladar, dice la Escritura en el Salmo 113, levanta del polvo al menesteroso, lo alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, con los grandes, con los ungidos, con el poder de Dios. Alabado sea su santo nombre. Dios lo puede hacer.
Dios lo puede hacer con tu hijo, con tu hija, si están atados a una droga, a una adicción como la droga, el alcoholismo, que la Biblia dice que este endemoniado se hería con piedras. Ahora se hieren esas personas que en drogadicción porque su vida la están haciendo más corta, se están hiriendo solos y no solamente ellos, sino también hieren a su familia. ¿Qué madre va a estar en paz, contenta cuando su hijo mira que está perdido, su hija perdida en prostitución, a todo eso él vino a dar libertad al cautivo? A eso vino Jesús. Créelo con todo tu corazón, que él vino a dar libertad al cautivo. Nuestros hijos, seguimos declarando la palabra de Dios en el Salmo 112, que nuestra generación es bendita, que nuestros hijos son poderosos aquí en la tierra y en nuestra casa hay bienes y hay riquezas. Lea el Salmo 112, haga lo suyo, que se cumpla la palabra, como vimos en capítulo 4, de versículo 21 del libro de Lucas, 4:21 de Lucas. Hoy se cumple esta palabra en vosotros y esta palabra la declaramos que hoy se cumple delante de nuestros ojos. Esta palabra de Dios se hace viva en nosotros. Hoy se cumple esta palabra. Nosotros sí le creemos a Jesús que hoy se cumple esta palabra. Él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y está con nosotros. Esa es la grande declaración, que él vino a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a los presos, apertura de la cárcel. A eso vino nuestro Rey bendito, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, a los afligidos de su pueblo, a los que lloran delante de su presencia, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta palabra hoy se cumple en nuestras vidas, en nuestra familia. Si en nuestras familias hay alguien que está atado, que está cautivo, hoy se cumple esta palabra. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. Le damos toda la gloria a nuestro Padre Celestial bendito. Él vino a dar libertad al cautivo. Vamos a seguir con esta escritura donde Jesucristo no leyó todo lo que Isaías había escrito allá en el capítulo 61, sino que él dejó unos versículos para cuando venga en su segunda venida. Él nada más leyó cuando él vino, que se estaba cumpliendo. Cuando él vino a esta tierra como manso cordero, vino a pagar el precio, a morir en una cruz, pero no siguió leyendo. Ahí dice que enrolló el libro y se lo dio al asistente, dicen otras escrituras, al ministro, se lo dio, pero ya no siguió leyendo lo que había profetizado Isaías, porque Isaías sigue diciendo, y una Y es una conjunción que separa de su primera venida a la segunda venida, porque dice el día de venganza de nuestro Dios, cuando Cristo venga en gloria, pero ya no va a venir como cordero a la cruz, sino va a venir como león de la tribu de Judá. Dios les bendiga, Dios les guarde. La bendición de Jehová es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Con Cristo somos más que vencedores, somos victoriosos, somos ganadores, somos triunfadores por medio de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en esa cruz. Consumado es, hecho está. El velo se rasgó de arriba abajo, ahora todos los que hemos creído en él tenemos acceso al lugar santísimo, porque la escritura dice que en el capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 16, dice, entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para lo que necesitemos, entremos confiadamente al trono de la gracia, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, toda la gloria es para él bendito. Alabado sea su santo nombre. ¿Qué quiere decir gracia sobre gracia? Favor tras favor tras favor. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Que no se nos olvide,
bendecidos. Sean bendecidos. Toda la gloria a nuestro Rey bendito. Saludos. Estamos contentos nosotros aquí la familia porque ya tenemos otra nieta bendita de Jehová. Kira, alabado Dios la bendiga. Estamos felices, estamos contentos. Gloria al que vive por toda la eternidad. Dios bendiga a mi nieta, Kira. Le damos toda la gloria. Sus ojitos hermosos, está muy bonita. Es la alegría de nosotros. Sean bendecidos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.